3 razones oscuras por las que hablar en lenguas ya no es lo que pensabas. Confirmado aún perturba. La noche estaba cargada de un aire denso, como si la misma atmósfera supiera que algo oscuro estaba a punto de ser revelado. En un pequeño pueblo, donde las voces de antaño parecían susurrar secretos, comenzaron a circular rumores sobre personas que hablaban en lenguas. Uno tras otro, los testimonios arrancaban miradas aterradas y cabellos erizados. Se hablaba de seres desconocidos que tomaban posesión de cuerpos. Los cuerpos se convulsionaban, los rostros se distorsionaban, y del fondo de sus gargantas brotaban palabras en idiomas olvidados, como si las almas de antiguos guerreros invadieran el presente. Una desesperación helada invadía el aire. La gente se reunía en la plaza, murmullos flotaban como fantasmas en la brisa. No son de este mundo. Gritaba una anciana, sus ojos abiertos como platos, expuestos, como si en su profundidad se reflejara la locura. Otros comenzaban a compartir lo que había sucedido en la condición de los primeros poseídos. Uno de ellos, un joven llamado Lucas, había hablado en una lengua que nadie jamás había oído, hasta que un viejo erudito dijo que aquellas palabras estaban relacionadas con un culto antiguo, de épocas de sacrificios inimaginables. La tensión crecía, y con cada historia extraña, el miedo se metía a fuego lento en los corazones. Todo tomó un giro diferente cuando la siguiente víctima comenzó a temblar. Su mirada se tornó profunda y oscura, como si no estuviera allí realmente. Al escuchar su voz resonando en ese extraño dialecto, todos los presentes se congregaron en círculos apretados. Entre risas nerviosas y exclamaciones, la atmósfera se volvía cada vez más pesada. Algunos se cubrieron los oídos mientras otros, en medio del horror, no podían apartar la mirada. Aquella noche, el pueblo no dormiría. No entre los ecos de esos murmullos que perturbaban su paz. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que viene. Y mientras estás allí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La fogata en la plaza crepitaba, iluminando rostros asustados. Una sombra se deslizó sobre un rincón. Nadie lo notó, pero el aire cambió, volviéndose helado como si una puerta al infierno se abriera delante de ellos. Un grito desgarrador rompió la noche mientras una figura encapuchada emergía, sus manos extendidas, atrapando la esencia misma del miedo. ¿Quién era? ¿Realmente era una voz del más allá o algo completamente diferente? Las respuestas estaban más cerca de lo que imaginaban, pero también, más oscuras que nunca. Los murmullos se apagaron de inmediato al ver la figura encapuchada. Era como si el aire se hubiera estrangulado, la tensión en el ambiente era palpable. Los corazones latían al unísono, como un tambor ominoso, marcando el paso del horror. La niebla se arremolinaba a su alrededor, haciendo que pareciera provenir de otro tiempo, de un lugar donde la luz nunca había penetrado. La figura avanzó lentamente, y cuando la llama de la fogata iluminó su rostro, varios presentes dieron un paso atrás, aterrados. Su piel tenía un tono grisáceo y sus ojos, 2 pozos oscuros, vacíos de humanidad. Aquel ser no era un simple hombre, era un emisario de lo desconocido, un portador de secretos que ningún alma viviente debería conocer. ¿Quién eres?, gritó un hombre del público, su voz temblando de terror. Pero el encapuchado no respondió con palabras. En su lugar, levantó una de sus manos y comenzó a murmurar en un idioma que sonaba a cánones y lamentos, resonando como ecos en las profundidades de la noche. Las palabras eran como flechas envenenadas, cruzando entre los presentes y haciendo que varios se tambalearan hacia atrás, como si un viento gélido hubiera golpeado sus almas. Los rostros pálidos se buscaron unos a otros, llenos de pánico. ¿Qué estaba sucediendo? Las leyendas que habían escuchado en sus infancias parecían cobrar vida ante sus ojos.
El ritual ancestral del pueblo nunca había sido más real, y las advertencias de las abuelas resonaban en sus mentes: no jugar con lo desconocido, no invocar a los demonios que sobrevuelan la penumbra. Una mujer, con el rostro marcado por lágrimas y angustia, tomó la delantera. «Suéltalo, espíritu maligno. Deja a mi hijo en paz», gritó, señalando al joven Lucas, quien todavía estaba en trance, su cuerpo convulsionando en medio de la plaza. Pero fue entonces cuando el encapuchado giró su rostro hacia ella, y su mirada hizo que el aliento se detuviera en su garganta. Era un profundo abismo de maldad, tan intenso que la mujer sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «Él no es un niño», murmuró el encapuchado con una voz que sonaba como un eco de muchos. «Él es la clave. La conexión con lo que se ha estado ocultando». Una oleada de murmullos envolvió a la multitud, la confusión se mezcló con el miedo. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué conexión con lo oculto? Las piezas del rompecabezas aterrorizaban a cada uno de ellos, mientras una sombra de culpabilidad se cernía sobre el pueblo. Tal vez había cosas que eran mejor dejar enterradas. Mientras el encapuchado levantaba ambas manos al cielo, el aire se electrificó. Las llamas de la fogata comenzaron a bailar incontrolables, como si fueran llamas del infierno. El cielo oscureció aún más, como si una tormenta se acercara, trayendo consigo la promesa de caos y destrucción. En ese momento, una voz temblorosa resonó entre la multitud: ¿quiénes somos realmente? ¿Hasta dónde llegaríamos por nuestra supervivencia? El silencio se tornó ensordecedor, mientras la respuesta a esa pregunta comenzaba a gestarse en las mentes asustadas de los presentes. La figura encapuchada observó, como si pudiera leer sus pensamientos, y esbozó una sonrisa que helaba la sangre. «Las respuestas están dentro de cada uno de ustedes. Y para encontrarlas, alguien debe sacrificarse». Una ola de horror se apoderó de la plaza mientras se producían rostros de incredulidad y rechazo. Las decisiones que debían tomar podrían llevarlos al borde del abismo. La noche aún no había terminado, y el verdadero sacrificio estaba por venir. ¿Quién sería el primero en cruzar esa línea? Mientras la tensión se palpaba en el aire, el eco de una revelación antigua se colaba entre las sombras. ¿Qué destinos les esperaban? ¿El pueblo se enfrentaría a la oscuridad o se dejaría consumir por ella? La respuesta estaba a un paso de revelarse. El silencio se había apoderado de la plaza, un silencio tan profundo que se podía escuchar el latido acelerado de los corazones atemorizados. Nadie se movía. Nadie se atrevía a romper la tensión que colgaba como una espada sobre sus cabezas. Lucas seguía en medio de la fogata, sus convulsiones se intensificaban. La mujer que lo había defendido, su madre, se arriesgó y se acercó un poco más, buscando entender qué estaba sucediendo con su hijo. «Él es solo un niño», reiteró, su voz desgarrada por la desesperación. Sin embargo, el encapuchado la ignoró, sus palabras eran solo murmullos olvidados en el aire oscuro. El sacrificio debe hacerse», resonó nuevamente su voz, llevada por el viento como un lamento. Las palabras caían sobre los presentes como un tono de campana, anunciando que algo terrible se avecinaba. Un hombre del pueblo, conocido por su carácter fuerte y su valentía, fue el primero en dar un paso adelante. ¿Por qué debería alguien sacrificar algo? Esta es solo una farsa, un truco. No tienes poder sobre nosotros, desafió con una voz que, aunque firme, temblaba en su interior. Las miradas se volvieron hacia él, como si hubiera encendido una chispa de esperanza en medio de la oscuridad. El encapuchado giró lentamente su cabeza hacia el hombre, sus ojos como agujeros sin fondo. ¿Un truco? ¿Y qué es este espectáculo sino una manifestación de vuestras propias sombras? Ten cuidado, valiente. A veces son las verdades más profundas las que aterran más. Un murmullo de duda recorrió la multitud, porque todos sentían que sus secretos, sus pasados no contados, estaban siendo desnudados ante ellos. Y la verdad era que cada uno, en su interior, poseía sombras que desearían borrar. La madre de Lucas, incesante en su preocupación, gritó nuevamente: «No. No permitiré que mi hijo sea parte de esto. Debemos enfrentarlo juntos, no con miedo, sino con amor». Su voz resonaba con una fuerza que parecía desafiar la oscuridad misma.
Algo en su declaración hizo que los corazones de los presentes comenzaran a latir con más fuerza, una chispa de revolución clandestina. El encapuchado observó a la madre, sus labios formando una sonrisa agridulce. Amor, interesante concepto. ¿Pero qué es el amor frente a la supervivencia? Cuando las sombras aprieten, ¿quién estará verdaderamente dispuesto a darlo todo? Los presentes, paralizados, luchaban con las palabras que retumbaban en sus cabezas. Esa era la pregunta. La voz del encapuchado se hizo más intensa, como si desnudara las emociones más profundas escondidas en cada uno. Desde el fondo de la plaza, un viejo del pueblo se levantó, su rostro arrugado por las experiencias de la vida. El amor puede ser el camino más difícil a veces, pero es lo único que nos hará salir de este horror. No podemos permitir que el miedo nos divida. El encapuchado dejó escapar una pequeña risa, sarcástica, antes de mirar de nuevo al joven en el suelo. Tal vez el amor sea el camino, pero el sacrificio es la salvación. ¿Quién de ustedes se atreverá a dar el primer paso? La respuesta yace en su valentía. Mientras la espiral de emociones se intensificaba, la fogata chisporroteó, y un haz de luz iluminó a Lucas, quien de repente dejó de convulsionar. En un instante de claridad, sus ojos se abrieron, y miró a la multitud con una expresión de conocimiento que no era suya, un destello de algo antiguo y oscuro que hablaba a través de él. Los gritos llenaron la plaza, y el desespero se apoderó de la atmósfera mientras la figura encapuchada observaba, esperando, ansioso, viendo cómo los hilos del destino de cada uno de ellos comenzaban a entrelazarse. Es el momento de decidir. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar?, preguntó de nuevo, su voz resonando con la fuerza de una tormenta que se avecinaba. La multitud contuvo la respiración, y los ojos se encontraron en un mar de incertidumbre y miedo, mientras la pregunta flotaba, desbordando la atmósfera tensa. ¿Quién sería el primero en cruzar esa línea? ¿Quién se atrevería a confrontar la oscuridad escondida dentro de ellos, por amor o por miedo? Y en la penumbra, el verdadero sacrificio estaba aún por revelarse. El aire en la plaza se volvió aún más denso. Los murmullos de la multitud se mezclaron con el eco del encapuchado, resonando entre las sombras que parecían cobrar vida a su alrededor. Lucas, con sus ojos tan profundos y oscuros, se levantó lentamente, como si estuviera despertando de un sueño de pesadilla. No era el mismo niño que todos conocían, ahora, algo más, algo antiguo, lo habitaba. «Mamá», exclamó, pero su voz no era la de un niño inocente. Era un canto de guerra, un quejido que traía consigo el peso de generaciones. La madre dio un paso atrás, su corazón palpitando con fuerza, mientras la figura del encapuchado parecía alimentarse de su miedo. «El gran ciclo queda interrumpido», murmuró el encapuchado, acercándose al niño. «La oscuridad que lleváis dentro no hará más que crecer sin un sacrificio que renueve el equilibrio. Y tú, pequeño, lo entiendes perfectamente ahora». El hombre del pueblo sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Esto no es justicia, es locura. No puedes jugar con nuestras vidas así», gritó, tratando de reunir valor frente a esta amenaza escalofriante. «¿Y qué es la vida, sino un juego absurdo?», contestó el encapuchado, observando cada rostro con fría curiosidad. «No es el sacrificio lo que han olvidado, sino el costo de vivir. Mirad a vuestro alrededor. ¿Qué sombras os persiguen?». Los presentes comenzaron a moverse inquietos. Algunos se abrazaron, otros se taparon la cara, llenos de angustia. Regresaban recuerdos de promesas no cumplidas, secretos oscuros compartidos solo en susurros, temores que habían enterrado por años. La dolorosa verdad surgía a la superficie como un vapor caliente. «Quizás no necesitamos un sacrificio», sugirió una mujer de la multitud, su voz titubeante. «Quizás necesitamos enfrentarnos a lo que nos hace vulnerables, lo que nos ha dividido». Los ojos del encapuchado se iluminaron ante la respuesta. «Ahora estamos hablando. Pero ¿quién tomará la delantera? ¿Estás dispuesta a arriesgarlo todo?», se dirigió directamente a ella, como si supiera todos sus secretos. Ella titubeó, la mirada de los demás recayó sobre ella. El viento sopló con fuerza, trayendo un frío helado que atravesó los huesos de todos. Era el momento de decidir. Lucas, solo, interrumpió la creciente tensión.
no tengo miedo. No quiero que nadie sufra por mí. Sus palabras, con un eco de determinación, atravesaron el aire y se sintieron como un destello de luz en aquella oscuridad abrumadora. El encapuchado sonrió al escuchar al niño. ¿Qué sabéis de la valentía? La verdadera valentía se mide cuando uno se enfrenta al dolor que lo atormenta. Su voz reverberó en la plaza, desafiando a cada uno a mirar en su interior. Un murmullo creciente se levantó de la multitud. Algunos comenzaron a murmurar entre sí, compartiendo historias de angustia, de pérdidas que habían escondido. Era un torrente de emociones crudas, familias desgarradas, promesas olvidadas, juramentos quebrantados. El encapuchado observaba con satisfacción, disfrutando del espectáculo de sus reacciones. Se abre el cofre de los secretos. Comenzad a sacrificar lo que lleváis dentro, y quizás, solo quizás, se abrirá una puerta hacia la luz. Lucas, aún tembloroso, miró a su madre en busca de confianza. Mamá, ¿estás dispuesta a hacer el sacrificio también? La pregunta pesó como una piedra, y por un breve momento, su madre pareció dudar. El silencio volvió a caer, pesado y anticipatorio. Se atrevería a desnudarse ante sus propios fantasmas. Mientras la multitud reflexionaba, el encapuchado giró su mirada hacia la fogata, que ardía intensamente como si supiera que el verdadero sacrificio estaba por comenzar. Recordad, el sacrificio no siempre implica pérdida, a veces, significa transformación. Las llamas se alzaron aún más, envolviendo en su resplandor las sombras de la plaza. Una pregunta quedó flotando en el aire, cargada de temor e incertidumbre: ¿quién daría el primer paso hacia la redención, y qué terribles secretos se revelarían si lo hicieran? Era el preludio de una decisión. Monumental, el silencio un canto de guerra, mientras las sombras danzaban alrededor, esperando ansiosamente un movimiento que podría cambiarlo todo. Pero al final de todo, la verdad más inquietante era que el sacrificio siempre tendría un precio. ¿Cuál sería el precio que estaban dispuestos a pagar? La atmósfera se cargó de tensión, y otra vez resonó la voz del encapuchado, una mezcla de desafío y seducción. ¿Quién se atreverá a romper el ciclo? La plaza, a un suspiro del sacrificio, aguardaba su respuesta. La multitud, atrapada entre la oscuridad y la esperanza, se sentía como un volcán a punto de erupcionar. Sus corazones palpitaban al unísono, un latido colectivo de miedo y anhelo. La atmósfera era pura electricidad. Cada mirada furtiva, cada susurro creaba un hilo invisible que ataba a todos en un destino compartido. De repente, un anciano se adelantó. Sus cabellos canosos danzaban al compás del viento, y su voz temblorosa, aunque firme, se alzó sobre el murmullo. Yo seré el primero. Su grito rasgó la tensión, como un rayo que parta la oscuridad. Todos voltearon a mirarlo, asombrados, algunos escépticos, pero todos sintiendo el peso de su valentía. Las sombras me han perseguido durante años, confesó, sus ojos llenos de lágrimas. Solo yo sé el daño que he causado, las mentiras que he dejado escapar. Hoy, estoy listo para enfrentar mi carga. La multitud contuvo el aliento. El encapuchado sonrió, anticipando la revelación que estaba por venir. Adelante, entonces, incitó el hombre sin rostro. La fogata chisporroteó, como si reconociera el poder del momento. Todos se sentían partícipes de un ritual antiguo, un eco de un tiempo en que los sacrificios eran ofrendas a la tierra y al olvido. El anciano dio un paso hacia la fogata, y mientras un par de gotas de sudor resbalaban por su frente, empezó a hablar. Las palabras fluyeron con una cadencia hipnótica, como si estuviera desenterrando fragmentos de su alma. Fui un hombre avaro. La confesión desgarradora hizo que algunos se taparan la boca, cautivados por su valentía. Tomé más de lo que debía, traicioné a aquellos que amaba, los herí en su confianza, y ahora esos fantasmas me visitan cada noche. Su voz se quebró, y con ello, la mirada de la multitud se tornó solidaria, cada uno tocando la herida expuesta del anciano. El encapuchado no podía ocultar su satisfacción. Bien hecho. Cada palabra es una chispa que purifica. ¿Estás dispuesto a dejarlo ir?, preguntó, eco que resonó en cada rincón del lugar. Quiero ser libre, fue la respuesta del anciano, su pecho inflándose con una fuerza renovada.
En ese instante, una brisa suave recorrió la plaza, como si la vida misma abrazara al hombre. La multitud observó en incómoda intimidad, sintiendo cada palabra como un espejo. Otros comenzaron a murmurar, compartiendo sus secretos más oscuros, sus traumas enterrados. Una mujer se atrevió a seguir su ejemplo, su voz a punto de quebrarse. Yo perdí a mi hija, dijo, las lágrimas ya surcando su rostro. La dejé ir por un pleito absurdo. Quiero pedir perdón. Otro se unió, esta vez un joven. Me dejé llevar por la ira y rompí la promesa que le hice a mi abuelo. Se vio a sí mismo, un niño frente a esa figura sabia, y ese niño ya no podía aventurarse al futuro sin cargar con el remordimiento. Las confesiones fueron aumentando, cada una desnudando las sombras acumuladas entre ellos. Las llamas de la fogata danzaban como si disfrutaran la luz que emanaba de aquellos corazones sinceros. Pero el encapuchado no se movió, su mirada fría seguía aferrada a cada gesto. No basta con palabras. Necesitamos algo más. La verdad debe escarbar hasta el fondo, hasta que el dolor se vuelva luz, dijo, la osadía brujeril de su voz reverberando en la plaza. El ambiente se tensó una vez más, y en el corazón de cada uno, una pregunta surgió sin respuesta. ¿Qué se podría hacer para romper el ciclo? Las chispas de revelación se transformaron ahora en un resplandor inquietante. La fatídica pregunta comenzó a girar en la mente de todos, que estaban dispuestos a perder una vez que abrieran la caja de Pandora de su sufrimiento viejo. La atmósfera latía, electrificada. ¿Sacrificarían realmente las cosas más queridas por su paz interior? Las decisiones estaban a punto de ser impulsadas por el fuego de la humanidad. Se sentía que una tormenta se aproximaba, una que podría barrer todo lo que conocían sobre sacrificios y redenciones. Nadie podía prever el efecto dominó que ello causaría. Justo cuando el anciano comenzó a hablar nuevamente, su voz era un susurro lleno de gravitas, un secreto a voces que él mismo destaparía, un grito en la oscuridad buscaba atención. No solo debemos hablar, debemos actuar. Pero el encapuchado interrumpió, un destello de mirada sobre él. ¿Estás preparado para actuar, anciano? Porque hay caminos que serán más oscuros de lo que imaginas. La pregunta quedó flotando en el aire denso de la plaza, como un eco que se convertía en un grito sordo. Las llamas parecieron encenderse aún más, su resplandor se reflejaba en cada rostro, y el murmullo de la multitud creció, dejando un último retumbante eco cuya respuesta definiría el destino de todos. ¿Quién estaba dispuesto a cruzar la frontera entre la luz y la sombra? El anciano sintió el peso de la mirada del encapuchado, helado como el acero. Su corazón latía con fuerza, un tambor que resonaba en su pecho mientras se enfrentaba a la realidad de lo que debía hacer. La multitud contuvo el aliento, cada cara era un lienzo de emociones, miedo, esperanza, ansiedad, como un puñado de colores desbordándose sobre una tela blanca. ¿Oscuros? ¿Qué caminos son esos?, preguntó, su voz temblando, aferrada a un hilo de coraje. El encapuchado sonrió, una mueca que retorcía su rostro bajo la sombra de la capucha. Era una sonrisa que no ofrecía consuelo, sino advertencia. Cada confesión tiene sus consecuencias. La verdad, anciano, es un monstruo voraz. Cuando abres la puerta a tus secretos, también despiertas a las sombras que están esperando. Y lo que es peor, tus decisiones pueden arrastrar a otros consigo. Las palabras caían como rocas, haciendo eco en los oídos de los presentes. Una sensación de inquietud se instaló en la plaza. Entonces, el anciano, apretando sus manos, miró a la multitud. ¿Estamos dispuestos a afrontar esas consecuencias? ¿A arriesgar todo por liberarnos de este peso? Sus palabras resonaron, pero entonces un hombre se adelantó, su cara marcada por líneas de desesperación. Siempre he sido un cobarde. Fui testigo de la muerte de mi hermana y nunca hice nada. Si abrir mi alma puede traer paz y redención, lo haré. La declaración liberó un torrente de confesiones reprimidas. Una joven se monstruó, con los ojos difusos. Yo, solo quería ser aceptada. Hice algo terrible para encajar, y ahora el remordimiento consume mi alma. Sus ojos ardían, la distancia de su voz superando el miedo. La fogata crepitaba, chisporroteando en respuesta a cada palabra valiente.
El encapuchado, con su mirada intensa, observaba cómo el sufrimiento de la multitud se transformaba en un círculo de historias entrelazadas, una red de heridas expuestas. Pero, recuerden, susurró, casi cantando, el dolor trae consigo una elección. ¿Están listos para perder? La pregunta resonó en la plaza como un tambor distante. La multitud estaba a punto de romperse, la ansiedad colisionando con la esperanza. Algunos cerraron los ojos, ahogados por el miedo a lo que la acción podía significar. Otros, sin embargo, sintieron un aliento de valor. Un joven se alzó, voz quebrada pero decidida. Yo estoy listo. ¿Acaso lo que guardo es más valioso que mi libertad? La respuesta generó murmullo entre todos. Un eco de valor se extendía, creciendo, acelerando el pulso de la masa. ¿Qué pasará con nuestras vidas? ¿Cómo será la mañana después de estas confesiones?, murmuraba alguien en la multitud. La confusión y el deseo de sacudirse las cadenas empezaban a confluir como ríos en un caos. El anciano miró aún más al interior. No solo busco el perdón para mí, sino para todos nosotros. Quiero enfrentar mis demonios. Pero eso significa que debo dejar ir algo que amé profundamente. Las llamas danzaban descontroladas, como si las almas de aquellos que habían perdido algo querían unirse a la fiesta de su liberación. Atrapado entre la incertidumbre y la necesidad de redención, el anciano avanzó un paso hacia la fogata, mientras el encapuchado lo observaba con expectación. Los sacrificios no siempre son lo que imaginamos, dijo el anciano, sus ojos reflejando la luz de las llamas y de su propio tormento. El verdadero sacrificio, tal vez sea la fe en nosotros mismos. ¿Pero seremos lo suficientemente fuertes para eso? Entonces, la brisa cambió, empezando a susurrar secretos entre la multitud. De repente, un estruendo resonó desde la oscuridad de los árboles circundantes. La multitud se congeló, los ojos abriéndose de par en par, sintiendo que algo que les acechaba ya no podía ser ignorado. ¿Qué fue eso?, preguntó una voz temblorosa en el fondo. Todos comenzaron a mirar en esa dirección, con el aliento colectivo atrapado en sus gargantas. El encapuchado, con una sonrisa siniestra, se volvió hacia ellos. La oscuridad nunca se aleja tan fácilmente. El murmullo se intensificó, y la tensión se volvió palpable. Una sombra comenzó a formarse entre los árboles, la figura oscura tomando forma, acercándose lentamente. Entonces, desde lo más profundo de la noche, una voz gutural resonó: no pueden escapar de lo que han hecho. Y mientras la figura emergía, el anciano comprendió que su lucha apenas estaba comenzando. El anciano dio un paso atrás, el corazón acelerado y la mente llena de imágenes aterradoras. La angustia se apoderó de él, y pudo sentir la osadía evaporándose de su ser en el aire denso de la noche. La figura que emergía de entre la bruma era alta, con rasgos que se mezclaban con las sombras, como si la oscuridad misma estuviera cobrando vida. La multitud giró las cabezas, sus ojos fijos en la manifestación de lo que parecía ser el eco de sus remordimientos, una pesadilla convertida en carne y hueso. ¿Qué quieres de nosotros?, gritó alguien, la voz temblorosa como una hoja arrastrada por el viento. La sombra sonrió de manera retorcida, una mueca que mostraba dientes afilados como dagas. Vengo a cobrar lo que es mío. Cada secreto que guardan, cada confesión aún por hacer, alimenta mi existencia. Y esta noche, amigos míos, pagaréis el precio. Los murmullos se intensificaron, el terror se extendió como fuego en Ragras. El encapuchado, en su ominosa calma, miraba cómo la figura oscilaba, como un depredador esperando a que sus presas se dieran cuenta de la inminente perdición. Es tiempo de evaluar hasta dónde están dispuestos a llegar, dijo la voz gutural. No se trata solo de abrir sus corazones. Se trata de aceptar que hay sombras dentro de ustedes, sombras que deben salir para ser liberados. ¿Están listos para enfrentar lo que han ocultado? La joven que había hablado primero, ahora pálida, alzó la mano como si intentara protegerse del sonido áspero de la voz. Pero, no podemos, no debemos. Lo que hemos hecho nos consume, sí, pero también nos da miedo. El anciano apretó los puños, sintiendo el ardor de la determinación. El miedo no puede gobernar nuestras vidas. Tal vez, solo tal vez, debemos enfrentarlo, no huir.
quizás la única manera de deshacernos de este monstruo es confrontarlo. La figura oscura dio un paso hacia adelante, la brillantez de los ojos centelleando en el fuego. ¿Confrontar? ¿Creen que sus palabras, sus relatos de dolor, les otorgarán alguna salvación? La verdad, esa verdad que buscan, traerá más sufrimiento que paz. El encapuchado intercambió miradas con el anciano. Había algo en su postura, una mezcla de risa y tristeza como si supiera un secreto que ninguno de ellos podía comprender. Cada sombra trae sus propias revelaciones. Lo que olvidaron enfrentar es lo que realmente los atrapará, dijo en voz baja, casi como un eco. El viento cambió bruscamente, agitando la fogata, y la llama pareció rugir, reflejando en los ojos de la multitud una mezcla de terror y esperanza. El decoro de la plaza se desvaneció en un instante, convertida en un campo de batalla interno. Cada uno luchaba con el dilema de salir a la luz o dejarse consumir por la oscuridad. Nadie está a salvo. Gritó la sombra, ahora más cerca, su verdadero tamaño revelando la magnitud de su influencia. Los secretos se apoderarán de ustedes, y cuando lo hagan, lo que queda, no será lo que esperaban. El anciano sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, un eco de lo que estaba por venir. Cada latido era un recordatorio de la fragilidad de sus decisiones. La multitud se agitaba, algunos abandonando la esperanza, mientras otros comenzaron a avanzar, decididos a romper el silencio que los mantenía prisioneros. Con una voz firme, el anciano se encontró gritando aún más fuerte: «No. Esta noche nos liberaremos, y aunque el camino sea doloroso, enfrentaremos nuestras sombras juntos. Porque sólo así, podremos encontrar la luz». Una energía palpable surgió entre los presentes, un susurro de valentía que se filtró entre la multitud. Pero justo cuando las palabras del anciano parecían calar hondo, la sombra lanzó una risa gutural, llenando el aire con un escalofrío helado. ¿Creen que un simple acto de valor puede cambiar lo que son? Déjenme mostrarles cómo se ve la verdad. Y en ese instante, todo se oscureció, la plaza ante ellos desapareció, devorada por una niebla espesa. Mientras el anciano perdía de vista a la multitud, una nueva voz resonó en su cabeza, una verdad que se tambaleaba. Entre la locura y la claridad. La verdadera oscuridad no está fuera, sino dentro. Cuando la niebla comenzó a disiparse, él sintió que ya no estaba solo, y la figura oscura se deslizó tras de él, dispuesta a mostrarle lo que había olvidado. Lo que había enterrado. Y en ese silencio inquietante, la incertidumbre de lo que vendría se cernía sobre ellos como un destino inevitable. ¿Qué secretos de su pasado estaban por revelarse y qué figuras conocidas emergían entre las sombras? La noche seguía reclamando sus almas, mientras el anciano comenzaba a ver sus propios demonios cobrando vida. La bruma comenzó a desvanecerse lentamente, como un velo que se levantaba para revelar una escena desgarradora que el anciano preferiría haber olvidado. Se encontró de pie en su antigua casa, la que había dejado atrás años atrás, un lugar impregnado de recuerdos dolorosos. Las paredes, alguna vez vibrantes, ahora se desmoronaban, y el aire era denso con el hedor de lo que había sido. Frente a él, una figura conocida emergió de la penumbra, su hijo, su rostro joven pero marcado por el sufrimiento. La mirada del anciano se llenó de terror y añoranza. «No. No puedes estar aquí», murmuró, la garganta apretada como un lazo. «¿Por qué no?» «Aquí siempre he estado», dijo el hijo, su voz un eco de las decisiones que el anciano había hecho en la vida. «Tu silencio, padre, tu incapacidad de hablar, de aceptar lo que pasó, eso me arrastró a esta oscuridad». El anciano sintió que la culpa le oprimía el pecho. «Lo hizo para protegerte, para evitar que sufrieras». Las palabras se desvanecieron ante la culpa que lo inundaba. ¿Protegerme? ¿O simplemente has dejado que el miedo te consuma? ¿Crees que yo no veo? Te he sentido. Y ahora estoy atrapado por lo que no dijiste, por lo que ocultaste. La figura avanzó, replicando la angustia de un pasado que siempre había querido ignorar. Un murmullo comenzó a surgir entre las sombras del lugar, otros rostros familiares aparecieron, destellos de recuerdos, sus amigos perdidos, sus seres queridos que fueron víctimas de sus secretos. Todos ellos ahora lo miraban, con los ojos llenos de anhelo, de resentimiento. «No podemos liberarte si no te liberas a ti mismo», murmuró una mujer,
la abuela que había amado tanto. Es hora de que enfrentes la verdad, de que dejes atrás esa mentira por la que hipotecas tu alma. La sombra, que lo había guiado hasta aquí, permanecía al margen, observando con un deleite inquietante. Ah, los fantasmas del pasado nunca olvidan, ¿verdad? Tienen un poder increíble sobre su presente, y tu futuro. Tiempos de esperanza y amor habían desaparecido, reemplazados por un lamento colectivo. El anciano sintió como la desesperación trataba de envolverlo, las voces empujándolo a un abismo sin fin. Yo, no puedo hacerlo. No puedo. Lo que hay aquí, es maldito. ¿Maldito? No. Solo olvidado, ignorado, replicó su hijo, y aunque la figura era una sombra de lo que había sido, sus ojos brillaban con la intensidad de una vida que había terminado antes de tiempo. Afronta tus demonios. Deja de dejar que te controlen. Con cada palabra, el anciano sintió una presión creciente en su pecho. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, y el aire se sentía más denso. ¿Qué estás esperando? Habla. Hazlo, gritó la abuela, y las voces aumentaron en un clamor. El anciano, abrumado, sintió que la oscuridad empezaba a absorberlo todo. La figura oscura se acercó más, su aliento helado en su cuello. Es hora de que confieses. Lo que has callado se ha vuelto tu prisión. Deja que todos escuchen, y entonces, tal vez, encontrarán la paz. Con el corazón latiendo con fuerza y las lágrimas formando un velo en sus ojos, el anciano finalmente se dio cuenta. No. No es solo sobre mí. Soy parte de un ciclo que debo romper. Sintió que la energía se transformaba en una llama de deseo. Una chispa de resistencia comenzó a nacer en su interior mientras el peso de los secretos empezaba a perder su fuerza. Está bien, los diré. Todo lo que he guardado. Pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, la niebla se intensificó nuevamente, rodeándolo en un silencio ensordecedor y la figura oscura rugió con furia. No te atrevas a hablar de lo que has encubierto. Quizás debas reconsiderar. El anciano se encontró de regreso en la plaza, la multitud regresando a su vista, restableciendo su presencia. Pero ya no era el mismo. Con el sudor goteando de su frente y una nueva determinación en su corazón, el anciano se volvió hacia la multitud. No es solo nuestro miedo lo que debemos superar, es nuestro silencio. Debemos hablar. Los rostros en la multitud se transformaron, algunos se miraron entre sí, otros comenzaron a inclinar la cabeza en comprensión. El encapuchado observaba, asintiendo, como si supiera que el momento se acercaba en que todo estallaría. Pero justo en ese instante, una campana sonó desde la oscuridad, con un tintineo ominoso que cortó la atmósfera de valentía con una nueva amenaza. Las luces comenzaron a debilitarse y la sombra encarnada contraatacó. Nadie se escapa de lo que ha ocultado. Así, el anciano se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Podría liberar a su gente y también liberarse a sí mismo antes de que la oscuridad reclamara todo lo que amaba? La respuesta a esa pregunta se escurría, como un susurro en la noche, mientras la atmósfera se llenaba de un terror palpable y lo inevitable comenzaba a manifestarse a su alrededor. La campana sonó nuevamente, una serie de ecos que reverberaron en el aire denso y frío. Todo a su alrededor se volvió borroso, como si la realidad misma intentara desvanecerse. El anciano, sintiendo un sudor helado recorrer su espalda, se agachó instintivamente. Si era un avance de la oscuridad, debía prepararse. Pero la multitud a su alrededor parecía congelada, atrapada en el instante, sin saber cómo reaccionar. ¿Qué pasa? Despierten, gritó, su voz sonando como un trueno en la noche silenciosa. Pero las caras que lo rodeaban, antes inquietas y curiosas, ahora estaban transformadas en máscaras de miedo. Los ojos perdidos en la penumbra reflejaban la misma confusión que él sentía. Eran prisioneros de un momento que parecía eterno. De repente, la figura encapuchada avanzó, su silueta se perfilaba amenazante contra la tenue luz que quedaba. Su mano extendida parecía absorber la luz, y sus ojos eran dos abismos de oscuridad. El silencio no es solo un refugio, es una condena, murmuró con una voz que reverberaba con ecos ajenos. Cuando los secretos cuentan su historia, las almas deben pagar el precio. El anciano sintió un escalofrío recorrer su cuerpo.
La advertencia de la figura le hizo recordar las historias que había escuchado de niño. Historias sobre pactos y fantasmas que nunca olvidan. Se preguntaba si esto era una especie de broma del destino. La sombra que antes parecía distante, ahora se acercaba con una rapidez aterradora. Sin pensarlo, el anciano dio un paso hacia adelante, como si sus acciones pudiesen romper el hechizo que mantenía cautiva a la multitud. ¿Qué quieres de nosotros?, exigió, su voz aún temblorosa pero decidida. Si nuestra voz puede liberarnos, entonces estoy dispuesto a hablar, a contar todo lo que he callado. El encapuchado se detuvo en seco, como si un destello de interés iluminara su rostro oculto. ¿De verdad lo crees? Tus palabras son un eco vacío si no hay corazón detrás de ellas. ¿Estás dispuesto a asumir las consecuencias de tus revelaciones? Las palabras pesaron en el aire. El anciano recordó las cicatrices de su pasado, la angustia que lo había perseguido durante años. La presión se intensificaba en su pecho. No es solo mi verdad, es la de todos nosotros. Hemos estado atrapados en nuestras propias sombras. Sin esperar respuesta, se giró hacia la multitud, sintiéndose un líder por primera vez. Escuchen, cada uno de ustedes tiene algo que contar. Cada secreto que guardamos nos lacera. Esta noche, enfrentemos juntos a nuestros demonios. Hablemos. Las luces parpadearon una vez más, titilando como las esperanzas que había tenido en su vida. Algunos en la multitud comenzaron a murmurar, otros se aferraron a la mano de su vecino, compartiendo temblorosos momentos de solidaridad. Sin embargo, el encapuchado sonrió con una mezcla de desprecio y diversión. ¿Y qué tal si sus voces son lo que despierta algo mucho más oscuro? ¿Están preparados para lo que podría salir? Fue un instante. Una chispa de terror cruzó la mirada de todos, un murmullo colectivo de temor y confusión. El anciano sintió como el pánico se esparcía entre la gente, pero no podía dejarse intimidar de nuevo. Lo que venga, lo enfrentaremos unidos. La sombra que había quedado al margen dio un paso al frente, soltando un grito desgarrador que resonó en el aire, y la multitud dio un paso atrás. Con un giro de su mano, las luces de la plaza se intensificaron, destellando como llamas en una tormenta. ¿Preparados para el horror? Así que háganlo. Su verdad o su condena, retó la sombra, celebrando la tensión en el aire. Fue entonces que el anciano comprendió que el momento de decisión estaba al borde. La multitud se tornó más nerviosa, unos comenzando a gritar, otros a llorar. ¿Responderemos al miedo o lo enfrentaremos juntos?, preguntó el anciano a la multitud, sus ojos escaneando cada rostro. Era una elección vital que resonaría más allá de esa horripilante noche. Sin embargo, justo cuando los primeros murmullos de confesiones comenzaron a brotar, el encapuchado alzó su mano, sellando el aire con un oscuro silencio. Recuerden, hablar puede salvarlos pero también puede desatar su perdición. El anciano se quedó inmóvil, el temor empujándolo hacia atrás. ¿Realmente podían lograrlo? ¿O quizás ese viaje hacia la verdad terminaría destruyéndolos a todos? Una pregunta quedó suspendida en el aire, mientras el encapuchado sonreía, y la abrasadora oscuridad comenzaba a cerrarse otra vez. ¿Una terrible verdad aguardaba? ¿Estaban listos para descubrirla? La plaza estaba sumida en un silencio tenso, un murmullo de ansias y emociones flotaba en el aire. El anciano se enfrentaba a la multitud, sintiendo el peso de sus miradas, cada una de ellas un eco de su propio miedo. La figura encapuchada observaba desde la penumbra, como un depredador esperando su momento oportuno. Hablemos, gritó el anciano, su voz resonando por encima del murmullo creciente. Cada uno de nosotros tiene algo que liberar. Este es el momento de desenterrar nuestras sombras, de enfrentar a nuestros monstruos. La valentía emergió en su interior, ardiente como las llamas de la fogata que crepitaba frente a ellos. Poco a poco, las voces comenzaron a levantarse. Una mujer, de lágrimas en los ojos, encontró el coraje para contar su historia. Fui la causa de una enemistad que nos consumió, perdí a mis amigos y toda confianza. Otro hombre, con los ojos cerrados, confesó, viviendo en la culpa por no ayudar a un hermano en su hora más oscura, quedé atrapado en mi propio infierno. Cada confesión pareció drenar oscuridad de sus corazones.
El encapuchado observaba, como un espectador pasivo que disfrutaba del dolor ajeno, su sonrisa helada dedicando su atención a los que se atrevían a hablar. Más. Quiero escuchar más, clamó, dejando salir una risa retorcida que reverberó en la plaza. El anciano sintió una punzada de temor, pero la voz de su corazón lo empujó a zambullirse más profundo. Una mujer joven, desesperada, se levantó, no soportaré más el remordimiento de mi pasado. Su voz tembló, pero fue firme. Traicioné a la familia por seguir mis deseos egoístas, y eso me costó a los que más amaba. La valentía de sus palabras ayudó a otros a liberar sus propias cargas. Era un torrente de dolor y redención que comenzaba a fluir. El encapuchado, al ver la unidad en la plaza, se irguió, y un aire aún más helado envolvió el lugar. ¿Creen que esto es suficiente para liberarse? Escuchar sus confesiones es solo una pequeña parte del sacrificio que deben hacer. Murmullos se levantaron como un canto de advertencia. El anciano respiró profundo. No nos deteneremos aquí. Sabemos que el precio será alto, pero estamos listos. Lo haremos juntos. Inmaduros, rió el encapuchado. ¿No ven que están ciegos ante lo que realmente implica este sacrificio? La oscuridad no se sacia con palabras, necesita sangre. De repente, un escalofrío recorrió la plaza. La fogata titiló con fuerza, los rostros de los presentes se tornaron pálidos. Había una verdad oscura bailando entre ellos, un eco de lo que aún no habían liberado. Quien está dispuesto a dar el sacrificio final, retó la figura oscura, desafiando a cada uno, cruzando la línea entre el miedo y la voluntad. ¿Quién se atreverá a dar su vida para salvar a los demás? Yo lo haré, espetó un joven, con la mirada fija en el encapuchado. No puedo seguir viviendo así que estoy listo para entregarlo todo. Su entrega, valiente pero desgarradora, caló hondo, resonando en el corazón de la multitud. El encapuchado sonrió, como si esa fuera la respuesta que ya esperaba. ¿Estás dispuesto a aceptar el destino, joven? ¿A renunciar a tus momentos felices a cambio de un futuro mejor para los que amas? La multitud, entre lágrimas y alientos entrecortados, lanzó un grito de desesperación. No. No deberías hacerlo. Clamaban, mientras el joven, determinado, comenzaba a avanzar hacia la fogata, pero entonces, el anciano gritó con toda su fuerza, espera. La verdadera entrega no es la muerte, sino la vida misma. No necesitamos pagar con sangre, necesitamos sostenernos mutuamente y llevarnos hacia la luz. Fue un golpe en el corazón. Ese es el sacrificio que debemos hacer. Unirnos, compartir nuestras historias y enfrentar la oscuridad juntos. Las voces de la multitud comenzaron a crecer nuevamente, una corriente incesante de verdad que desbordaba cada sombra que había atormentado sus almas. La fogata crepitaba con júbilo, y las sombras fueron retirándose, como si la luz comenzara a filtrarse de entre las grietas de sus heridas. El encapuchado, descontento con la escena, retrocedió ante la fuerza de su unidad. ¿Y qué pasará cuando se quiebre la luz? La oscuridad siempre regresará, advirtió, pero ya su poder estaba debilitado. Quizás regresará, pero esta vez, no estaremos solos, replicó el anciano con renovada fuerza. No dejaremos que la culpa ni el miedo nos dividan. En esta plaza hay amor, hay valentía, algo que ni la sombra más oscura puede arrebatar. Todo el pueblo se unió en un clamor de coraje, un eco de vida pura que resonaba en cada rincón. La figura encapuchada, consumida en la luz de sus voces, comenzó a desvanecerse, como un mal sueño en la luz del alba. Finalmente, un grito de triunfo estalló en la plaza. En ese momento, un profundo cambio se sintió, como si el aire se purificara, y cada latido resonara con un nuevo amanecer. Las sombras, quienes habían asediado a la comunidad por tanto tiempo, habían sido despojadas de su poder. El anciano, exhausto pero renovado, miró a su alrededor, sintiendo el abrazo cálido de la unidad. Hemos cruzado la línea. Hoy nos liberamos no solo de los demonios, sino que reconstruimos lo que creíamos perdido. Mientras la primera luz de amanecer comenzaba a asomar, el pueblo se encapsuló en un abrazo simbólico. La paz había caído sobre ellos. Recuerda, hay un mundo de historias por descubrir, una oscuridad que ahora hemos vencido, pero juntos. Prepárate para lo que viene.
Suscríbete ya al canal y no te pierdas nuestras próximas historias, porque cada relato, cada revelación, es un paso más hacia la luz. Da un like, comparte con tus amigos y llena la sección de comentarios con tus pensamientos sobre esta conclusión. Tu apoyo es vital para seguir creando.